La crisis del software. Más del 80% son problemas en requisitos. Cuando hay problemas con el software, más del 80% tienen que ver con una mala selección de requisitos. El problema de entender el problema. Ingeniería de requisitos. La ingeniería de requisitos es la rama de la ingeniería de sistemas que trata de la identificación del propósito de un sistema de software y el contexto en el cual será usado. La ingeniería de requisitos actúa como un puente entre las necesidades del mundo real de los clientes, usuarios y otros actores afectados por el sistema de software, así como también de las capacidades y oportunidades que son ofrecidas por la tecnología del software. La ingeniería de requisitos trata sobre los objetivos del mundo real para los sistemas de software, así como también para servicios provistos y restricciones. También trata sobre las relaciones de estos factores para construir una especificación precisa. Esto tiene que ver con el comportamiento del sistema y su evolución a través del tiempo. ¿Cuál es la importancia de la ingeniería de requisitos en el desarrollo de software? La tarea más difícil de construir un sistema de software es precisamente decidir qué vamos a hacer o qué vamos a construir. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requisitos, incluyendo todas las interfaces a las personas, a las máquinas y otros sistemas del software. Ninguna parte del trabajo lesiona tanto al sistema resultante si esto se hace mal. Ninguna otra parte es más difícil de rectificar después. Esto lo dice Brooks en su libro No Silver Bullets, 1987. Estamos hablando del surgimiento de la ingeniería de requisitos como disciplina. Esa era más aproximadamente la época. Siguiendo hablando de la importancia, no tiene sentido ser preciso si no se sabe de qué se está hablando. Eso lo decía John von Neumann. Primero, cuando más tarde en el ciclo de vida se detecta un error, más cuesta repararlo. Número 2, muchos errores permanecen latentes y no son detectados hasta bastante después de la etapa en que se cometieron. Muchos podrían detectarse tempranamente. También se cometen muchos errores de requisitos. Esto está ampliamente relacionado con el impacto de los errores en la etapa de requisitos. El software resultante puede no satisfacer a los usuarios. Las interpretaciones múltiples de los requisitos pueden causar desacuerdos entre clientes y desarrolladores. Es imposible que a través del testeo del software se satisfaga sus requisitos. Puede gastarse tiempo y dinero construyendo un sistema erróneo. Pero, ¿qué es un requisito? Es una condición o capacidad que debe de cumplir o poseer un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar o especificación o algún otro documento impuesto. El conjunto de requisitos forma la base para el desarrollo de un sistema o una componente de dicho sistema. Un requisito podría describir una facilidad a nivel de usuario. Ejemplo, el procesador de palabras debe incluir un verificador de ortografía y un comando de corrección.
Un requisito también puede describir una propiedad muy general del sistema. Ejemplo, el sistema debe asegurar que la información personal nunca se haga disponible sin autorización. Una restricción específica del sistema. Por ejemplo, el sensor debe activarse 10 veces por segundo. Eso es otra cosa que podría describir un requisito. También puede describir una restricción para el desarrollo del sistema. Por ejemplo, el sistema debe ser desarrollado usando Java, por ejemplo. Un requisito podría describir cómo llevar a cabo algún cálculo. Ejemplo, la nota final debe ser calculada sumando las notas del examen, asistencias, proyectos, examen final. Vamos a hablar acerca de las propiedades del dominio. Cosas en el dominio de una aplicación que son verdaderamente independientes, que se construya o no en el sistema de software. Los requisitos, cosas en el dominio de aplicación que desean ser verdaderas mediante la construcción del sistema de software. Una especificación, descripción de comportamiento y a la vez datos que el programa tiene que tener para cumplir los requisitos. Solo puede ser descrito en términos de los fenómenos compartidos por la máquina y el dominio de aplicación. El universo del discurso es el contexto general en el cual el software será desarrollado, operado y mantenido. El universo del discurso incluye todas las fuentes de información y personas o sectores relacionadas con la aplicación. El universo del discurso es también conocido o llamado como el dominio de aplicación, macrosistema o negocio. El rol de los requisitos, los roles de los requisitos, por ejemplo, acuerdo de desarrolladores y interesados o los stakeholders, como se les suele llamar, el aspecto contractual, múltiples partes, comunicación, conflicto y cambio de visiones, base para el diseño del software, minimizar defectos tanto como sea posible, proyecto técnicamente factible, soporte para la verificación y validación, soporte a la evolución del sistema. Todo esto tiene que ver con los roles de los requisitos. Vamos a ver los stakeholders o partes interesadas. Stakeholders, entidad que será afectada por el sistema y que tienen una influencia directa o indirecta sobre los requisitos del sistema. Como les decía, usuarios finales, gerente involucrado en los procesos organizacionales, influenciados o que influyen o que influencian al sistema, ingenieros responsables por el desarrollo y mantenimiento del sistema, clientes de la organización, cuerpos externos tales como autoridades o reguladoras o de certificación, etc. Posibles stakeholders de un sistema automatizado para la señalización ferroviaria, por ejemplo, los operadores responsables de ejecutar el sistema de señalización, tripulación del tren, gerentes ferroviarios, pasajeros, ingenieros de instalación y mantenimiento de equipos, autoridades de certificación y seguridad, son ejemplos de stakeholders. Vamos a hablar acerca de los requisitos. Entre los requisitos tenemos los requisitos funcionales y los requisitos
no funcionales. Los requisitos funcionales describen lo que el sistema debería hacer. Ejemplo, el sistema debe proveer autentificación de la identidad de un usuario. El sistema debe emitir una factura. Estos son ejemplos de requisitos funcionales. Los requisitos no funcionales establecen restricciones cómo estos requisitos funcionales son implementados. Ejemplo, el proceso de autentificación debería completarse en menos de 4 segundos. Ahí estoy aplicando una restricción. Otro ejemplo, la emisión de factura debe poderse hacer desde cualquier terminal de trabajo. Esos son otro ejemplo de requisitos no funcionales. Por ejemplo, el performance, tiempo real, restricciones de tiempo, velocidad de procesamiento, precisión, bueno, tenemos la precisión numérica, información correcta en el tiempo correcto, confiabilidad, disponibilidad de equipos, disponibilidad de información, integridad de los datos, localización geográfica, de responsabilidades, etc. Requisitos no funcionales, continuamos, la seguridad, permiso de acceso, niveles de acceso, política de confiabilidad, distribución de los datos, la interface, por ejemplo, la ayuda, el lookup de las tablas, restricciones de entrada, visualización de datos, que sea amigable, mantenible, portabilidad, interoperabilidad, restricciones particulares de la tecnología de implementación, entre otras. Vamos a hablar acerca ahora de los documentos de requisitos. El documento de requisitos es un escrito oficial de los requisitos del sistema para los clientes, usuarios finales y desarrolladores de software. Esto incluye los nombres, por ejemplo, la especificación funcional, definición de requisitos, especificación de los requisitos de software. El documento de requisitos describe. Vamos a ver qué es lo que describe un documento de requisitos. Esto describe los servicios y funciones que el sistema debería proveer, las restricciones bajo las cuales el sistema debe operar, las propiedades generales del sistema, es decir, restricciones sobre las propiedades emergentes del sistema, definiciones de otros sistemas con los cuales el sistema debe integrar, información acerca del dominio de la aplicación del sistema, por ejemplo, cómo llevar a cabo tipos particulares de cálculos, restricciones sobre el proceso usado para desarrollar el sistema, el glosario. Vamos a ver los usuarios del documento de requisitos. Tenemos los clientes del sistema. Especifican los requisitos y los leen para chequear que atiendan sus necesidades. Especifican cambios en los requisitos. Tenemos los gerentes. Usan los documentos de requisitos para planificar una propuesta, dígase una oferta, y planificar el proceso de desarrollo. Los ingenieros de sistemas usan los requisitos para entender qué sistema tiene que ser desarrollado. Repito, qué sistema tiene que ser desarrollado. Los ingenieros de prueba de sistemas usan los requisitos para desarrollar pruebas de validación para el sistema. Los ingenieros de mantenimiento de sistemas usan los requisitos para ayudar a entender los sistemas y las relaciones entre sus partes.
Las especificaciones de requerimiento de software. Existe todo un estándar, la IE ANSI 8030-1998, donde se especifican las pautas para la especificación de requerimientos. Ahí lo están viendo en pantalla. Tenemos la introducción, tiene los propósitos del documento de requisitos, el alcance del proyecto, definiciones, acrónimos y abreviaturas, resumen del resto del documento. En la descripción general tenemos las perspectivas del producto, funciones del producto, características de los usuarios, limitaciones generales, suposiciones y dependencias, requisitos específicos. Tenemos ahí los requisitos funcionales y no funcionales. Ya sabemos lo que son los requisitos funcionales, también los no funcionales, los apéndices y el índice. Guía para escribir requisitos. Definir plantillas estándares para describir los requisitos. Usar un lenguaje simple, consistente y conciso. Usar diagramas apropiadamente. Suplementar el lenguaje natural con otras descripciones de requisitos. Vamos a hablar ahora acerca del proceso de ingeniería de requisitos. Todo esto tiene que ver con un conjunto de actividades que son seguidas con el objetivo de descubrir, modelar, validar y mantener un documento de requisitos. Sistema de información existentes, necesidades de los stakeholders, estándar de la organización, regulaciones, políticas e informaciones del dominio. Esto sería un proceso en donde requisitos acordados, modelos de sistema y su entorno. Esto es lo que acabo de explicar. Característica del proceso. En el contexto en el cual la ingeniería de requisitos se desarrolla, es un sistema de actividad humana y los dueños del problema son las personas. El proceso multidisciplinario, psicología cognitiva, dificultad de transmisión de necesidades, antropología, observar las actividades humanas, sociología, impacto del sistema del software en las personas. ¿Qué debe hacer el ingeniero de requisitos? Punto de inicio. Noción de existencia de un problema que debe ser resuelto. Ejemplo, insatisfacción con estado corriente del sistema de negocio. Oportunidad del negocio. Potenciar ahorro de tiempo, recursos, costos, etc. En otras palabras, un ingeniero de requisitos es un agente de cambio. El ingeniero de requisitos debe identificar el problema o oportunidad. ¿Cuál es el problema que se debe resolver? Identificar los límites. ¿En dónde se debe resolver? Comprender el contexto. ¿De quién es el problema? Lo resolvamos. Identificar riesgos y viabilidad. Y hacerse experto del dominio. Actividades del proceso de ingeniería de requisitos. Tenemos la licitación, el modelado, el análisis y la gestión. La licitación es un término asociado a la psicología que se refiere al traspaso de información de forma fluida de un ser humano a otro por medio del lenguaje. La información puede fluir desde un software a otro, de una computadora a una persona o de una persona o de persona a persona. La verificación no es más, es la acción de comprobar que lo que decimos que estamos haciendo, lo estamos haciendo. Repito, la verificación
es la acción de comprobar que lo que decimos que estamos haciendo, lo estamos haciendo. La validación, esto es lo que confirma que lo que estamos haciendo se está haciendo bien y se consigue el objetivo pretendido. Estamos haciendo lo que decimos que hacemos, eso es verificación. Y es lo que estamos haciendo, es lo adecuado, eso es validación. En el análisis, las técnicas de verificación, tenemos los análisis de consistencia, chequeo contra estándares, análisis de checklist, inspecciones. En las técnicas de validación tenemos comprobación informal, uso de prototipos, análisis de punto de vista, animación. La negociación es algo bastante importante, en donde analizamos conflictos, evaluamos propuestas y hacemos conciliar los requisitos. Aquí resolvemos los conflictos, establecemos prioridades y decidimos las propuestas. Esa es la idea de una negociación. Aquí está la evolución del universo del discurso, donde elicitar, analizar, modelar, esto ya lo vimos, con la finalidad de gestionar. Vamos a hablar un poco sobre gestión de requisitos. Aquí tenemos la identificación, el análisis y la realización de nuevos requisitos y de cambios requisitos existentes. Identificación, análisis y realización. Aquí está el esquema. Por ejemplo, para identificar cambios, se deben de analizar la validez, evaluar el impacto que estos puedan causar, estimar el tiempo y el costo que nos va a llevar a hacer estos cambios, determinar aprobación o rechazo. De aquí pasamos a realizar los cambios, modificar los modelos, verificar los modelos y validar los modelos de que todo ha quedado completamente funcional después del cambio. Aquí tenemos la rastreabilidad de los requisitos. Dentro del ciclo de desarrollo del software, eso lo vimos ya en un capítulo completo, donde hablábamos del modelo cascada, requisitos, diseño, el código, el testeo y la integración. Y esto era un ciclo, una visión estática de requisitos. Aquí hay poca presencia de los interesados. Esto es dentro de la ingeniería de requisitos en el ciclo de desarrollo de software. Vamos a ver en el prototipado. En el prototipado es útil para comprender la interfaz y explorar alternativas. Se le suele confundir con una solución. Un prototipo es una versión incompleta de algún producto, pero que es funcional para hacer demostraciones y tratar de lograr entender de que sí es posible realizar el software o resolver el problema. Aquí tenemos la ingeniería de requisitos en el modelo incremental. En el release 1 tenemos el diseño, código y test de integración. Entonces, en la segunda release estoy hablando, por ejemplo, cuando lanzamos una primera versión, luego a esta le va a seguir otro release, que sería la segunda, y se repite otra vez el mismo proceso del diseño, código, test e integración, y así sucesivamente. Cada nueva versión o cada release
agrega más funcionalidad al software que se está desarrollando. Eso es el famoso versionamiento. ¿Sí? Cada vez que lanzamos una nueva versión, se espera que el software tenga mayor funcionalidad. A veces suele ocurrir lo contrario, que se lanza una nueva versión, esta versión empieza a dar muchos problemas y se tiene que volver hacia atrás a la versión que estaba funcional. Ingeniería de requisitos en el modelo evolucionario. Esto también tiene el mismo objetivo. Cada versión incorpora nuevos requisitos. Se parece mucho al anterior. En las metodologías ágiles, el origen de Stream Programming, el principio básico, se reduce la barrera de comunicación con los stakeholders, se reduce la documentación pesada, confianza en las personas, responder al cliente. Sus debilidades depende de la memoria del programador, depende de la comunicación oral, asunto usuario simple, asume un usuario simple, planificación de corto tiempo. Este Stream Programming, esto es el programador o se sienta a hablar con el cliente y de esa conversación o esa entrevista hay poca documentación, no se documenta mucho, simplemente el programador capta lo que quiere el cliente y desarrolla un aplicativo para resolverle esa necesidad. Por eso se llaman Stream Programming, porque es extrema realmente. ¿Sí? Se pueden juntar dos programadores, hablan con el cliente, entienden la necesidad del cliente y basado en ese entendimiento se lanzan a programar inmediatamente, evitando toda esa documentación pesada, todos esos descripción de requisitos y funcionalidades, sino que se van directamente a programar. Tiene sus ventajas y tiene sus debilidades, como ustedes están viendo en pantalla. Hay muchas metodologías ágiles. Stream Programming es una, Scrum es otra, hay muchas más. Vimos parte de esas metodologías en la clase pasada. Estoy pensando crear otra clase con otras metodologías más avanzadas para que vayan conociendo otras. Aquí tenemos en el CMM, iniciar, repetible, gestión de requisitos, definido, gerenciado, optimización. Esto es un cambio de actitud hacia la ingeniería de requisitos. La ingeniería de requisitos no puede hacerse de manera aislada de la organización ni el contexto social en el cual opera el sistema. Esto hace que la ingeniería de requisitos deba aplicar técnicas de las ciencias sociales, antropológicas, entre otras. La ingeniería de requisitos no solo se enfoca en especificar la funcionalidad del nuevo sistema, sino también en modelar el ambiente en el cual estará conectado. Solo al conocer el ambiente y expresar al sistema de software en ese ambiente, se podrá definir el propósito de nuestro sistema y razonar si el diseño de nuestro sistema lo podrá alcanzar. La ingeniería de requisitos no debe pretender construir un modelo de requisitos consistente y complejo y completo. Y debe considerar muy seriamente la necesidad de analizar y negociar los conflictos, negociar con los stakeholders y razonar sobre modelos que contendrán inconsistencias. Otra clave para la ingeniería de requisitos es que no es necesariamente un proceso secuencial, se continúa a través de todo el proceso de desarrollo. La definición del problema no debe considerarse fija. Los cambios son inevitables y necesarios. Es indispensable tener en cuenta una estrategia para su gestión. Por su atención, muchísimas gracias.